It's a joy to be back with you, and I hope you enjoyed your cup of coffee. Es una alegría estar nuevamente reunido con ustedes y espero que hayan disfrutado de esa taza de café. Let's take this second session, this 30 minutes, Permítanos tomar esta segunda sesión, estos 30 minutos, and continue it in the spirit of our opening prayer. y continuar en el espíritu de oración de apertura. Let's ask the Holy Spirit to be our teacher, not me. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, no yo. Now, let me review quickly from the first session 1 or 2 points. Vamos a revisar de la primera sesión algunos puntos. What is important in New Testament disciple making is the relationships that we have. Lo que es importante en el discipulado del Nuevo Testamento en el primer siglo es la relación donde todo comienza. And over 40 years, we've been working in this field with countless thousands of churches. Y en los 40 años que llevamos desarrollando este ministerio en incontable cantidad de iglesias locales. I used to go ahead of Dr. Graham at his invitation to do this in the cities before his wonderful crusades. Yo era invitado para ir antes que el doctor Graham a las ciudades a entrenar a las iglesias luego, antes de las cruzadas. And we learned something important. Y aprendimos algo importante. Our churches that are participating all over the world Las iglesias que participaban junto a nosotros alrededor del mundo need to have an assignment process necesitan tener un proceso adecuado with equipped disciple makers para equipar hacedores de discípulos. so we can assign a man to disciple a man or a lady to disciple a lady when they first join the fellowship of the church. Entonces, los creyentes nuevos serían asignados un hombre a discipular a un hombre y una mujer a discipular a una mujer, tan pronto ellos pasaban al frente y tomaban una decisión por Cristo. Now, I want to give you some actual local church illustrations. Me gustaría darles una ilustración de una iglesia local actual. Several years ago, my good friend Max Kell Algunos años atrás, mi buen amigo, el pastor Max Kell, asked me to come to California. me invitó para venir a California. And when I arrived at the church that he was pastoring, Y cuando llegué a la iglesia que él estaba pastoreando, it was a strange experience. fue una experiencia algo extraña. You could stumble or hurt yourself because of the holes in the pavement in the parking lot. Tú podrías tropezar o lastimarte tú mismo mientras caminabas por el estacionamiento de la iglesia. And the church building was in very bad repair. It needed to be painted very badly. Y el edificio de la iglesia estaba en feas condiciones, hacía años que no era pintado. Max met me outside the worship center and we walked in together. Max me recibió a la puerta del templo cuando yo llegué y caminamos hacia adentro juntos. But it smelled bad. Pero olía muy feo. And I looked at the carpet. Yo miré la alfombra It may have been the first carpet ever made. y parecía ser la primera alfombra jamás hecha. And I said, Max, what's wrong? Y yo le dije, Max, ¿qué está pasando mal? He said, Billy, we haven't met our budget for 5 years. We have a financial problem. Y me dijo, Billy, nosotros no hemos cubierto el presupuesto por 5 años y tenemos un problema financiero. Now, that was a puzzling experience for me. Eso fue una experiencia que me presionó, fue presionante para mí. Because the Bible says God owns the cattle on 1,000 hills. Y yo puedo ver que en la Biblia el Señor tiene incontables cabezas de ganado. And he's never broke. Y nunca está quebrado. So I prayed and said, Lord, how do I respond to Max's statement?
Y entonces le digo, ¿cómo le respondo? Le pregunté al Señor, ¿cómo le respondo a Max respecto de su expresión? And he told me what to say. Y el Señor me dijo cómo responderle. I said, Max, and I put my arm around him. Y yo le puse la mano alrededor y le dije, Max, Very respectfully, I need to tell you, the church does not have a financial problem. It has a spiritual problem. y yo le dije de manera muy respetuosa, querido Max, permítame decirte, la iglesia no tiene un problema financiero, la Well, he iglesia tiene un looked problema totally shocked. espiritual. Y él quedó totalmente choqueado. He said, Billy, do you mean that? Y me dijo, Billy, ¿tú realmente piensas eso? I said, yes, you're not doing something that you need to do. Y yo le dije, exactamente, tú no estás haciendo algo que necesitas hacer. I said, how many baptisms did you have last year? Yo le pregunté, ¿cuántos bautismos has tenido el último año? With 450 members, they only had 6 baptisms. Con 450 miembros, él había tenido solo 6 bautismos. That meant that their members were not sharing their faith as a lifestyle and discipling new believers. Esto significaba claramente que todos sus miembros no tenían un estilo de vida para compartir el Evangelio, no hablaban con otros del Evangelio. And Max said, Billy, how long will it take for us to solve this problem? Y Max me dijo, Billy, si es posible, ¿en cuánto tiempo podemos resolver este problema? I said, Max, about a year. Y yo le dije, Max, esto va a ser alrededor de un año. He said, can we start right away? Y me dijo, ¿podemos comenzar pronto, ya? And I changed my plane ticket and stayed several more days. Y cambié mi ticket aéreo y me quedé un par de días más. Now, we only needed 6 hours with his selected key leaders. Nosotros necesitaríamos un entrenamiento de 6 horas con los líderes claves de la iglesia. And they received the same instruction that you're receiving on this simulcast. Y ellos recibieron la misma instrucción de 6 horas que ustedes van a estar recibiendo en esta transmisión simultánea. Here's what happened. Y esto es lo que aconteció. I said, I need 60 of your best people. Yo le dije, necesito 60 de tus mejores miembros. I need about 60% to be female. Necesitamos que sea el 60% de ellos mujeres, femeninos. 40% male. 40% hermanos varones. And all different ages. Y todos de diferentes edades. He said, why is that? Y me dijo, ¿y por qué es eso? I said, because in churches like yours and churches all over the world are the same. Y yo le dije, porque en iglesias como la tuya y con certeza en las iglesias alrededor del mundo es lo mismo. We typically have more ladies than men in our churches. Típicamente tenemos más mujeres que hombres en las iglesias. Would you agree in your church that it might be that way? ¿Están ustedes de acuerdo que en su iglesia tal vez seguramente sea lo mismo? Well, he brought 60 together on Saturday. Y él trajo un sábado 60 hermanos para la reunión. We did the biblical explanation like I'm doing with you now. Hicimos la explicación bíblica tal cual estoy haciendo ahora con todos And then we ustedes. showed them how to use the printed materials. Luego le mostramos cómo usar los materiales impresos. When we finished, he said, Billy, would you please come back in the future? Cuando terminamos, me dijo Max, Billy, ¿tú podrás volver en el futuro? And I agreed that that would be a great idea. Y yo le dije, sí, sería una gran idea, con gusto. Well, a year passed, Un año transcurrió and they invited me back to preach on a Sunday to celebrate, but I didn't know what we were going to celebrate. y un año pasó y me invitó para llegar un domingo a celebrar, pero yo no sabía realmente qué íbamos a celebrar. When I got out of the plane and went to the worship center, Cuando salí del avión y fui hacia el centro de alabanza al they had templo, a beautiful new parking lot. ellos habían reconstruido y tenían un hermoso estacionamiento. When I looked at the church building, oh, fresh new paint,
it looked first class. Cuando miré al interior estaba repintado el edificio y lucía de primera categoría. They had planted some trees and had pretty shrubbery. Ellos plantaron arbustos y árboles muchos y bonitos. I went in the front door of the worship center with Max, the pastor. Fuimos hasta la puerta delantera y junto con Max, el pastor, And it smelled great. y olía agradablemente. They had new carpet Ellos tenían una nueva alfombra and they had repainted the inside of the worship center. y habían repintado también todo el interior del lugar de adoración. And I said, Max, what happened? Y le dije, Max, ¿qué pasó? And you'll love this. He said, we had a spiritual problem. Y a ustedes les va a encantar. Él dijo, nosotros teníamos un problema espiritual. He said, because of the instruction that we received, Él dijo, debido a la instrucción que nosotros hemos recibido, we learned to witness using Billy Graham's little booklet, Steps to Peace with God. nosotros aprendimos a testificar utilizando el folleto creado por la Asociación Billy Graham. And we would pray for the opportunity to witness. Y comenzamos a orar por la oportunidad de testificar. And he said, our 60 people that were equipped Y él nos dijo, las 60 personas que nosotros equipamos have been sharing their faith. estuvieron compartiendo su fe And we've had 60 baptisms y tuvimos 60 bautismos. since you equipped us in becoming a disciple maker. Y fueron a través de cómo ser un hacedor de discípulos. And all of the new believers are being personally discipled by our members. Y todos los nuevos creyentes eran discipulados por un miembro entrenado. And he said there's a chapter in semester 2 called The Gift of Giving. Y hay un capítulo en el segundo semestre que se llama El don de dar. And he said the new believers were so excited to learn about tithing. Y él dijo, los nuevos creyentes estaban emocionados de aprender acerca de diezmar. And they all began giving 10% of their income. Y todos comenzaron a dar el 10% de sus ingresos. Well, the 60 older believers Ahora bien, los otros 60 creyentes más maduros got under conviction, llegaron a tener una convicción and they started coming to see the pastor. y comenzaron a venir a encontrarse con el pastor. And they said, we've been giving 3% or 5%, not 10%. Y le decían abiertamente, yo he estado dando el 3%, el 5%, no daba el 10%. And we feel like hypocrites, Y nos hemos sentido como hipócritas, instructing the new believers to tithe. instruyendo a un nuevo creyente para diezmar. And so many of them wrote checks and said, may God forgive me for not giving the way I'm supposed to give as a believer. Y comenzaron a llenar sus cheques y a traerlos y decían que Dios me perdone por no haber sido fiel practicando el diezmo que se supone que debe practicar un creyente. And he said, we were able to pay cash for everything you see, plus give a great deal to missions. Y me dijo, nosotros hemos podido pagar todo lo nuevo que tú ves y lo que hemos hecho, y además hubo un superávit importante para dar para misiones. Now, how many of you would love to see that happen in your denomination? Ahora, ¿cuántos de ustedes se sentirían felices de ver acontecer esto en sus denominaciones? Because of our wonderful partnership with WEA, Debido a que tenemos un maravilloso acuerdo con la Alianza Evangélica Mundial, we're working with at least 200 denominations. estamos trabajando con al menos unas 200 denominaciones. And all of them need resources, financial resources for missions and church planting and to help with their work all over their nation.
y todas realmente necesitan recursos para proyectar su trabajo misionero, inclusive en sus propias naciones. When a church has a financial problem, Cuando la iglesia tiene un problema financiero, the leaders need to get on their knees and pray los líderes tienen que ponerse sobre sus rodillas y orar and do ministry with the methodology that Jesus modeled. y hacer exactamente el ministerio conforme a la metodología que Jesús y la iglesia realizó en el primer siglo. The first century was difficult, El primer siglo fue muy dificultoso, but there's story after story in the Bible of generous giving. pero historia tras historia en la Biblia nos muestra una forma de dar muy generosa. How did that happen? ¿Cómo aconteció eso? Older believers set the example. Todos los creyentes maduros iban estableciendo el ejemplo. Several of the men that have discipled me Varios de los hombres que me discipularon have been businessmen fueron hombres de negocios and so generous back to Christ. y muy generosos hacia Cristo. And I have been greatly blessed by their example. Y yo fui grandemente bendecido por su ejemplo. All right, I'm going to change quickly to another true story. Muy bien, ahora voy a saltar a una historia breve y rápida. And this is going to cause you to smile. Y esto seguramente les va a hacer sonreír. I was only 19 when I became a pastor of the first church that I pastored. Yo tenía tan solamente 19 años cuando me volví pastor por primera vez en la iglesia. And this is why it happened. Y esto es lo que pasó. My Old Testament professor at Baylor University Mi profesor de Antiguo Testamento de la Universidad Baylor was very wise and godly. era muy sabio y piadoso. And he said, Billy, what do you feel God has called you to do? Y él me dijo, Billy, ¿qué estás creyendo que Dios te está llamando a hacer? I said, God was very clear, I'm to be an evangelist. Y yo le dije, mi llamado es muy claro y yo voy a ser un evangelista. And he said, well, I have a suggestion for you. Y él me dijo, yo te voy a hacer una sugerencia a ti To be an evangelist, para ser un evangelista. it would be very helpful for you to pastor a church first. Te va a ser de mucha ayuda ser primero pastor en una iglesia local. Learn about the problems that pastors face every day. Observa y vive los problemas que un pastor experimenta y enfrenta cada día. And learn about the blessings of pastoring. Y aprende acerca de la bendición de ser pastor. And that will make you a better evangelist. Y eso te va a transformar en un mejor evangelista. Now, I was only 19, Yo tenía tan solo 19 años and the youngest person in the church was 60. y la persona más joven en la iglesia tenía 60. The church was over 100 years old. La iglesia tenía más de 100 años de antigüedad. It was in a town with only 359 citizens. Se encontraba en una villa de 359 habitantes And it only had 7 members. y tenía tan solo 7 miembros. And I smile because I received a unanimous call. Y yo me sonrío porque recibí un llamado unánime de la congregación. All right. Now, here's what I want you to see from the experience. Esto es lo que yo he aprendido de esta experiencia. No church is too small to do a good job of evangelism and disciple making. Ninguna iglesia es lo suficientemente pequeña para hacer un buen trabajo en evangelismo y discipulado. I only stayed there a year, Yo estuve allí solamente un año but we grew from 7 members to 30 members y crecimos de 7 miembros a 30 miembros through evangelism and disciple making. a través de evangelismo y discipulado. After I left that church, I didn't come back for 20 years. Después que dejé esa iglesia, no regresé sino hasta 20 años después. But I wanted my wife, Carol Ann, to see that church in Aquila, Texas.
pero yo tuve el agrado de poder llevar a mi esposa y ver y conocer la iglesia en Aquila, Texas. And they were kind enough to ask me to preach a revival meeting. Ellos tuvieron la gentileza de invitarme para predicar en un culto de avivamiento. Now you'll love this part of the story. Y a ustedes les va a encantar esta parte de la historia. I walked in the back door of the church building and there were two ladies standing there. Yo caminé hacia la puerta trasera del edificio y había dos jóvenes damas allí. And En ese momento. they both had big smiles. Y ellas tenían gran sonrisa las dos. And I said, how many members does the church have now? Y les pregunté, ¿cuántos miembros tiene la iglesia ahora? It only had 30 when I left. Tenían tan solo 30 cuando yo dejé la iglesia. Oh, they said, we have 129 members. Y me dijeron, tenemos 129 miembros. Now remember, the community only has 359 people. Ahora recuerden, la iglesia tenía, el pueblo tenía solamente 359 I said, habitantes. how did you do it? Y yo les dije, ¿cómo lograron hacer esto? They said, do you not recognize us? Y ellas me dijeron, ¿tú no nos reconoces? Well, I said, I apologize, but I do not. Y yo le dije, mis disculpas, pero realmente no las reconozco. They said, we were about 15 years old when you led us to Christ. Y me dijeron, nosotros teníamos alrededor de 15 años cuando usted nos guió a Cristo. And that was 20 years ago. Y eso había sido 20 años atrás. And we have done exactly what you told us to do. Y nosotros hemos hecho exactamente lo que usted nos enseñó que debíamos He hacer. said, you taught us 2 Timothy 2:2. Usted nos enseñó sobre 2 de Timoteo 2:2. And you showed us how to make disciples. Y usted nos mostró cómo hacer discípulos. And our church has been growing every year while you've been gone with different pastors. Y nuestra iglesia ha crecido cada año tal como había sucedido cuando usted fue pastor. Now, this will interest you. Y eso es interesante, le va a interesar. Yesterday, Ayer I Googled Aquila, Texas. yo busqué en Google sobre Aquila, Texas, It has gotten smaller, not larger. y ahora es una villa más pequeña, no más grande. At the time of this simulcast, it only has 108 citizens. Y al día de hoy, de esta transmisión simultánea, ellos tienen 108 habitantes. But I had one of International Evangelism staff contact the church yesterday. Pero yo tuve un miembro del equipo de la Asociación de Evangelismo Internacional haciendo una llamada a la oficina. You're going to want to shout hallelujah. Y ustedes van a decir ahora al oírlo, aleluya. They have 118 members, more people than the total population of the town. La iglesia tiene 118 miembros, más miembros que la población total del pueblo. Hallelujah. Now, Aleluya. how can that happen? ¿Y cómo puede eso suceder? When we do God's work, God's way, we get God's results. Cuando hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, obtenemos los resultados de Dios. Now, Jesus gave us this parable. Y Jesucristo nos dio esta parábola. Mark 4:8. Marcos 4:8. And other seed fell on good soil, Pero otra semilla cayó en buena tierra and it brought forth fruit y esta creció y dio fruto and multiplied, y se multiplicó, some 30, 60, or even 100 times. algunas a 30, otras 60 y otras a 100 por uno. Now, I'll close with the third illustration of a church. Yo voy a cerrar con la tercera ilustración de la iglesia. The church is over 200 years old. La iglesia es alrededor de 200 años de antigua. The pastor went to seminary at a very fine school. El pastor fue a un seminario en un buen instituto. And this large seminary was teaching this material that you're learning on this simulcast. Y aquel seminario entrenó a los estudiantes con este material que ustedes están. And one of the students was called to be the pastor of that church. Y cuando él terminó de ser estudiante, fue llamado para ser pastor en esa iglesia. Now, we work with every Christian evangelical denomination.
y nosotros trabajamos con cada una de las denominaciones evangélicas, exactly like Billy Graham did. de la misma manera que Billy Graham lo ha This, hecho. this particular church is called Union 3 Baptist Church. Esta iglesia es llamada Union 3, Iglesia Bautista Union 3. The pastor went there and they had been plateaued for decades. El pastor llegó a la iglesia y descubrió que había estado en una especie de meseta sin crecimiento por décadas. And as I recall, they probably had about 130 or 40 members. Y cuando él fue llamado, tendría aproximadamente 130 o 140 miembros. And he said, how many of you have ever equipped a disciple for Christ in your lifetime? Y él les dijo, ¿cuántas personas de ustedes han discipulado a alguien en su tiempo de vida? And only 2 raised their hands. Y solamente 2 levantaron su mano. He said, well, how many of you love God? Y él les preguntó inmediatamente, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? They all raised their hands. Y todos ellos levantaron sus manos. He said, well, then we've got a problem. Y entonces les dijo, tenemos un problema. Because the Lord said, if you love me, you'll keep my commandments. Porque el Señor nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. And he said the last 2 commandments we received were to be his witnesses and make disciples. Y él les dijo, los últimos 2 mandamientos que recibimos del Señor fueron, sean mis testigos y hagan discípulos. And this church has been plateaued for decades. Y esta iglesia ha estado sin crecimiento por décadas. He said, if I offer becoming a disciple maker in small groups with one-on-one instruction, will you participate? Y él les dijo, si yo les ofrezco entrenarlos con cómo ser un hacedor de discípulos, ¿estarían That was dispuestos probably ustedes 5 a or 6 years participar? ago. Esto fue aproximadamente 5 o 6 años atrás. And Joey Hammer is their pastor. Y Joe Hammer es su pastor. They have baptized over 900 people since they started becoming a disciple maker in that rural church. Y él ha bautizado desde su inicio como pastor hasta ahora 900 personas y es una iglesia rural. And they purchased material for 50 other churches to help them get started doing the same thing. Y ellos han adquirido los materiales para ellos equipar a otras 50 iglesias para que hagan lo mismo que están haciendo ellos. And they've gone to Ecuador and reached many for Christ there. Y ellos fueron a Ecuador y alcanzaron a muchos para Cristo allí. Now, my time is gone. Ahora mi tiempo se está acabando. Obviously, my stories are not gone. Obviamente mis historias no se terminan. I wish we could sit at the table at your house and just talk about Jesus. Yo quisiera que usted se siente en la mesa de su casa y hable acerca de Jesús. And the incredible ministry of the first century church. Y vea el increíble ministerio de la iglesia primitiva. Let's bring first century Christian methodology back into the 21st century. Permítanos estar orando para que el ministerio relacional de hacer discípulos de la iglesia primitiva sea recuperado en nuestro tiempo. Strong preaching, Una poderosa predicación, strong teaching. poderosa enseñanza. Now let's add strong life-to-life training. Que ahora venga el poderoso entrenamiento vida a vida. You've asked wonderful questions after session 1. I'd like to open it up now for questions from session 2. Hemos tenido un tiempo maravilloso de preguntas y respuestas en la sesión 1. Ahora me gustaría responder las preguntas respecto de la sección 2.